El siglo XII fue un periodo de intensas transformaciones para Europa y en particular para Sicilia, donde nació Santa Rosalía. La isla estaba bajo el dominio de los normandos, que habían conquistado la región algunas décadas antes y buscaban consolidar su autoridad tanto política como religiosa. Palermo, la capital, era una ciudad de contrastes, rica en cultura, con influencias árabes, bizantinas y latinas, pero también marcada por tensiones sociales y desafíos espirituales. Fue en ese ambiente donde nació Rosalía Sinibaldi, perteneciente a una familia noble, destinada a vivir entre riquezas y privilegios. Sin embargo, los designios de Dios serían muy diferentes para ella, pues incluso rodeada de lujo, la joven creció con una profunda sed de santidad y desapego de las cosas terrenas. Su historia, por lo tanto, comienza en el seno de una sociedad en crisis, pero también abierta a la acción de la gracia. La familia de Rosalía tenía gran importancia en Palermo. Su padre, Sinibaldo, era un noble de la corte, cercano a los reyes normandos que gobernaban Sicilia. Su madre, María Guiscarda, también descendía de linajes nobles, lo que aseguraba a la niña una posición destacada desde su nacimiento. Así, Rosalía creció rodeada de privilegios que, en teoría, la prepararían para una vida de alianzas políticas, matrimonio ventajoso e influencia social. No obstante, la joven demostró desde temprano un temperamento diferente. Su sensibilidad espiritual, unida a un alma contemplativa, contrastaba con las fiestas y los juegos de poder que dominaban la vida cortesana. Mientras muchos veían en el lujo el objetivo de la existencia, Rosalía comenzaba a intuir que el verdadero tesoro estaba en Cristo y en renunciar a todo por amor a Él. Según las tradiciones, Rosalía fue educada en las finas costumbres de la corte normanda, aprendiendo lenguas, etiqueta y las artes necesarias para una dama noble. Sin embargo, al mismo tiempo, cultivaba una vida de intensa oración, orientada a la contemplación de los misterios divinos. Siendo muy joven, habría hecho una promesa secreta de consagrar su virginidad a Dios, sellando así su decisión de no seguir los caminos que la sociedad esperaba de ella. Esta elección, a los ojos del mundo, parecía insensata, pero, a los ojos de la fe, se revelaba como un gesto de profunda entrega a Cristo. La corte, con sus juegos de poder, sus intrigas y su búsqueda incesante del placer, ya no la atraía. Rosalía anhelaba una vida escondida, sencilla, marcada por la oración y el sacrificio. La tradición cuenta que Rosalía fue cortejada por varios pretendientes nobles, pero los rechazó a todos, sostenida por la convicción de que su vida debía estar unida a Cristo de modo total e indivisible. La presión de la familia no fue pequeña, pues el matrimonio de una joven noble era visto como una estrategia política y económica. Sin embargo, Rosalía se mantuvo firme en su decisión, enfrentando incomprensiones e incluso críticas por parte de parientes y amigos. Esta actitud, que podría verse como rebeldía, en realidad era fruto de una madurez espiritual precoz. Desde muy temprano, la joven comprendió que el seguimiento de Cristo exige opciones radicales, que muchas veces se oponen a las expectativas humanas. Rosalía creció también marcada por una profunda devoción a la Virgen María, que era intensamente venerada en la Sicilia medieval. Los relatos hagiográficos afirman que ella se inspiraba en la vida de la Madre de Dios como modelo de humildad, pureza y entrega total a la voluntad divina. En sus oraciones, se confiaba al patrocinio de la Virgen, pidiendo la gracia de perseverar en la fe y de guardar intacto el don de la virginidad consagrada. Esta espiritualidad mariana fue decisiva para que Rosalía encontrara fuerzas ante las presiones familiares y sociales. Como María deseaba ser una sierva humilde del Señor, prefiriendo el silencio de la oración a la ostentación de los salones de la corte. Desde muy pronto, Rosalía fue insertada en el ambiente de la corte normanda, donde se respiraba lujo, ostentación y juegos políticos. Los banquetes eran suntuosos, los salones estaban repletos de música, danzas y alianzas tramadas en medio de sonrisas calculadas.
Los nobles vestían tejidos finos traídos de Oriente, adornados con joyas preciosas que reflejaban la riqueza de Sicilia. Sin embargo, en medio de toda esa pompa, Rosalía experimentaba un vacío interior. Nada de aquello parecía saciar la sed de eternidad que ardía en su alma. Para muchos, no era más que una joven bella y prometedora, destinada a un matrimonio ventajoso. Pero para ella, la vida de corte se revelaba como una prisión dorada, incapaz de satisfacer el deseo profundo de unión con Dios. Las fiestas eran constantes y no faltaban invitaciones para bailes y recepciones. Rosalía participaba por deber familiar, pero su presencia era discreta. Mientras los otros jóvenes se dejaban llevar por la euforia, ella permanecía en silencio, meditando en su corazón. El brillo de las velas, la música que resonaba por los corredores y las conversaciones repletas de futilidades parecían cada vez más distantes de sus intereses. Su mirada no se fijaba en los ornamentos de la corte, sino en las imágenes de Cristo crucificado que llevaba consigo en un pequeño crucifijo. Este contraste entre la vida exterior y su vida interior fue intensificándose, hasta que Rosalía percibió que no podría permanecer mucho tiempo en aquel ambiente sin asfixiar su vocación. Los pretendientes que se acercaban a ella veían no solo su belleza física, sino también el prestigio de su familia. Rosalía, sin embargo, respondía con delicadeza, pero siempre firme en su negativa. Esta postura causaba extrañeza, pues ninguna joven noble rechazaría tan fácilmente propuestas que garantizarían poder e influencia. Muchos decían que estaba desperdiciando su juventud, pero Rosalía se sentía llamada a un camino más alto. Con cada rechazo, fortalecía en su corazón la certeza de que había sido elegida por Dios para algo mucho mayor de lo que cualquier alianza humana podía ofrecer. Era como si su alma estuviera siendo preparada para una ruptura radical con la vida mundana. En medio de ese proceso, Rosalía buscaba consuelo en las prácticas religiosas. Frecuentaba la misa, dedicaba largos momentos a la oración y siempre que era posible, se retiraba a lugares más silenciosos de la propiedad de su familia. Allí, en medio de los jardines o ante pequeños oratorios, derramaba sus súplicas a Cristo y a la Virgen María. Esta búsqueda de la soledad era mal comprendida por quienes la rodeaban, pero ya revelaba el germen de lo que sería su vida eremítica. Rosalía no despreciaba a su familia ni las costumbres de la corte, pero percibía que su corazón ya no podía dividirse entre el mundo y Dios. Cierta vez, según los relatos piadosos, Rosalía habría tenido una visión de la Virgen María que le confirmó su misión de consagrarse enteramente a Cristo. La experiencia, aunque envuelta en silencio y discreción, marcó profundamente su alma. Desde entonces, la joven pasó a cultivar aún más la vida interior, desprendiéndose de las vanidades y los lujos que la rodeaban. Aquella visión fue para ella como una luz que disipó todas las dudas. Su vida no sería para el mundo, sino para Dios, y solo para Él. Este llamado sobrenatural transformó sus decisiones en convicciones inquebrantables, sosteniéndola ante las dificultades que vendrían. La incomprensión creció. Sus padres, deseosos de verla casada y establecida, la presionaban cada vez más. Amigos de la familia comentaban su obstinada negativa e insinuaban que estaba siendo ingrata ante tantas oportunidades. Sin embargo, Rosalía, con dulzura y firmeza, sostenía su voto interior. No lo proclamaba en público, pero lo vivía con fidelidad en el secreto del alma. Esta tensión entre la expectativa de la corte y su vocación divina fue haciéndose insoportable, hasta que la joven comprendió que debía dar un paso definitivo, abandonar los palacios y buscar el desierto, a semejanza de los primeros eremitas cristianos. Fue en ese periodo cuando Rosalía tomó la decisión de retirarse de la convivencia social. No sería una huida por desprecio al mundo, sino una entrega generosa al llamado de Dios. El ambiente de la corte, con sus vanidades y disputas, ya no tenía sentido para ella. En el silencio, Rosalía escuchaba una voz más fuerte, la del propio Cristo, llamándola a seguirlo por el camino de la soledad,
de la penitencia y de la oración continua. Esta decisión radical para su época mostraba no solo coraje, sino también una profunda confianza en la providencia divina. La noticia de su decisión cayó como un choque para quienes la conocían. Muchos consideraron un desperdicio que una joven de su belleza y nobleza se retirara del mundo. Algunos se burlaron, otros intentaron disuadirla de la idea, pero Rosalía se mantuvo firme. Para ella, el valor no residía en la opinión ajena, sino en la fidelidad a la voz de Dios que resonaba en su alma. Este desapego fue una verdadera muerte para el mundo, pero también el inicio de una vida nueva, repleta de la gracia divina. La joven entonces comenzó a prepararse interiormente para la gran ruptura. Intensificó sus oraciones, aumentó sus penitencias y buscó discernimiento espiritual para confirmar la autenticidad de su vocación. No quería actuar por impulso, sino por obediencia a Dios. Este período de preparación estuvo marcado por lágrimas, pero también por una alegría serena, propia de quienes encuentran su verdadera misión. Rosalía sabía que su vida nunca más sería la misma, y eso le daba paz, aunque el precio fuera alto. Finalmente, Rosalía decidió abandonar los palacios y vivir como eremita. Dejó atrás los salones iluminados, los banquetes repletos de riquezas y los susurros de la corte, para abrazar una vida de silencio y oración. Su renuncia se convirtió en un testimonio poderoso, pues mostraba que incluso una joven de sangre noble podía reconocer que todo es vanidad ante la grandeza de Dios. Esta elección marcó no solo su biografía personal, sino también la historia espiritual de Palermo, que siglos después vería en la joven ermitaña a su patrona y protectora. Cuando Rosalía dejó la vida de corte, su decisión estuvo marcada por el valor y el desapego. Eligió el camino de los eremitas, que ya poseían una larga tradición en la Iglesia desde los tiempos de los padres del desierto, como San Antonio y San Pacomio. En Sicilia, este estilo de vida no era común entre mujeres nobles, pero Rosalía no se dejó detener por convenciones sociales. Movida por el Espíritu Santo, buscó grutas y lugares aislados donde pudiera dedicarse enteramente a la oración. Esta elección la convirtió en un signo de contradicción para su tiempo, pues mientras el mundo buscaba riqueza y poder, ella se refugiaba en el silencio y en la pobreza radical. Su vida comenzó a configurarse como un holocausto espiritual ofrecido a Dios. El primer lugar de retiro de Rosalía fue el Monte Pellegrino, una región montañosa y rocosa cercana a Palermo. Allí, en una gruta sencilla y húmeda, encontró el espacio ideal para consagrarse al silencio y a la penitencia. Las noches frías y los días calurosos hacían la vida difícil, pero Rosalía aceptaba todo como parte de su entrega total a Cristo. Su lecho era la roca dura, su alimento era simple, muchas veces solo raíces y agua, y su vestimenta era pobre, hecha de tejidos ásperos que mortificaban su cuerpo. Para ella, cada sacrificio era una forma de unirse más profundamente al sufrimiento de Cristo en la cruz. En la soledad de la gruta, Rosalía encontraba no solo dificultades, sino también una alegría espiritual indescriptible. Allí, lejos de los ruidos de la corte, podía oír con mayor claridad la voz de Dios que hablaba en su corazón. Pasaba largas horas en oración, meditando las sagradas escrituras y contemplando los misterios de la fe. El rosario y la devoción a la Virgen María eran compañeros constantes de su vida. Muchas veces pasaba noches enteras en vigilia, rezando no solo por sí misma, sino también por la ciudad de Palermo y por el pueblo siciliano, que enfrentaba guerras, pestes y dificultades sociales. La penitencia formaba parte esencial de su vida eremítica. Rosalía mortificaba su cuerpo no por desprecio a la vida, sino como medio de purificación espiritual. Entendía que el sufrimiento ofrecido a Dios tenía un valor redentor, en unión con la pasión de Cristo. Así, practicaba ayunos rigurosos, se mantenía en constante disciplina y renunciaba a cualquier comodidad. Esta actitud, vista desde fuera, podría parecer extrema, pero para ella era un camino de liberación. Cuanto menos se apegaba al cuerpo y a las cosas del mundo,
más libre se volvía para amar a Dios con todo el corazón, alma y espíritu. A pesar de la soledad, Rosalía no vivía aislada de la iglesia. De tanto en tanto, recibía la visita de sacerdotes o religiosos que le llevaban la Eucaristía, fuente suprema de su fuerza espiritual. La comunión era para ella el momento más sublime de su vida, pues se sentía unida de manera íntima y real a Cristo. Este alimento espiritual sostenía sus penitencias y le daba valor para perseverar en su vocación eremítica. Para Rosalía, la Eucaristía era la anticipación del cielo, la prenda de la vida eterna, y cada comunión renovaba en su alma la certeza de que había elegido el camino correcto. En la gruta, Rosalía también cultivaba un profundo espíritu de intercesión. Rezaba intensamente por las almas de los pecadores, por las familias de Palermo, por los enfermos y necesitados. En sus escritos y relatos posteriores, se transmitió la idea de que su vida eremítica no era una fuga egoísta, sino un acto de amor universal. Al retirarse del mundo, no lo despreciaba, sino que lo ofrecía en oración continua al Creador. Su sacrificio silencioso se volvió una fuerza invisible que sostenía la fe de muchos. Era como una lámpara escondida, que aunque no se veía, iluminaba intensamente. Los años en la gruta moldearon su alma de forma definitiva. El contacto constante con la naturaleza, la contemplación del cielo estrellado en las noches solitarias y la experiencia del silencio profundo la acercaron cada vez más al misterio de Dios. Rosalía aprendió a ver en cada piedra, en cada viento y en cada rayo de luz un signo de la presencia del Creador. Su espiritualidad se hizo cósmica, pero al mismo tiempo profundamente cristocéntrica, siempre orientada a Cristo crucificado, que era el centro de su vida. Esta comunión con la creación no era romántica, sino profundamente mística, nacida de la unión con Dios. La fama de su santidad comenzó a difundirse, aunque Rosalía no buscaba reconocimiento. Algunas personas subían al Monte Pellegrino en busca de consejos, oraciones o simplemente para verla. Muchos volvían impresionados por su serenidad y por la luz que emanaba de su vida. Los relatos dicen que su simple presencia transmitía paz y convertía corazones. Rosalía, sin embargo, prefería el anonimato y con frecuencia se escondía aún más para preservar su soledad. Su humildad no le permitía buscar glorias humanas, pues toda su existencia estaba orientada únicamente a glorificar a Dios. En sus momentos de mayor recogimiento, Rosalía experimentaba también luchas espirituales. El demonio, percibiendo la grandeza de su entrega, intentaba perturbarla con tentaciones, miedos e ilusiones, pero la joven ermitaña enfrentaba esas pruebas con oración, penitencia y confianza absoluta en la protección de la Virgen María. Estas batallas interiores, lejos de desanimarla, la fortalecían aún más, convirtiéndola en una guerrera espiritual de gran resistencia. Así, su vida eremítica estaba marcada no solo por la contemplación, sino también por un combate espiritual intenso. Poco a poco, Rosalía fue siendo moldeada por la gracia en una santa completamente entregada a Dios. Su vida sencilla y escondida revelaba la grandeza de una vocación que superaba las fronteras del tiempo y del espacio. Aunque vivía en soledad, su misión ya se proyectaba más allá de su propia generación. El ejemplo de su renuncia, oración y penitencia se convertiría siglos más tarde en un faro para Palermo y para toda la Iglesia. La gruta del Monte Pellegrino, donde derramaba sus lágrimas y ofrecía sus oraciones, sería transformada en lugar de peregrinación, señal de que Dios exalta a los que se humillan y santifica el mundo a través de quienes eligen el camino del silencio y de la cruz. Después de un tiempo viviendo en el Monte Pellegrino, Rosalía decidió mudarse a otro lugar de retiro, buscando aún más silencio y recogimiento. Fue así como encontró una gruta en el Monte Quisquina, también en la región de Sicilia. El cambio no significaba una huida del primer eremitorio, sino una búsqueda de mayor profundidad en su vida espiritual. Allí, Rosalía deseaba esconderse todavía más del mundo, alejándose incluso de aquellos que subían al Monte Pellegrino
en busca de consejos. El monte Quisquina, más aislado, ofrecía la soledad que su corazón anhelaba, permitiéndole vivir casi como una anónima ante los hombres, pero plenamente conocida y amada por Dios. El ambiente del monte Quisquina era aún más riguroso que el de su primera morada. Las condiciones climáticas eran duras y la gruta en la que se instaló ofrecía poquísimas comodidades. No obstante, ella abrazaba cada dificultad como un don de Dios, viendo en el sufrimiento una oportunidad de participar en la cruz de Cristo. El frío de las noches, la oscuridad de las cavernas, la escasez de alimentos y la soledad absoluta eran enfrentados con serenidad, pues su alma ya estaba entrenada en la escuela de la penitencia. Cada día, su vida se convertía en un sacrificio vivo, una alabanza silenciosa que subía al cielo como incienso agradable a Dios. En el monte Quisquina, Rosalía intensificó aún más sus prácticas espirituales. Pasaba días enteros en ayuno, se dedicaba a la lectura y a la meditación de la Sagrada Escritura y permanecía largas horas en contemplación. Era como si su alma estuviera completamente desprendida del mundo, viviendo ya una anticipación de la eternidad. Muchos relatos posteriores afirman que alcanzó altos grados de contemplación mística, experimentando la presencia de Dios de modo profundo e inefable. Este crecimiento espiritual no fue fruto solo del esfuerzo humano, sino de la gracia divina que la conducía paso a paso por el camino de la perfección cristiana. Su devoción a la Virgen María permanecía en el centro de su vida espiritual. La soledad del eremitorio se veía colmada por el diálogo filial con la Madre de Dios, a quien confiaba todas sus preocupaciones y deseos. Muchas veces rezaba el rosario entre lágrimas, pidiendo la intercesión de la Virgen por la conversión de los pecadores y por la protección de la ciudad de Palermo. Esta devoción mariana fortalecía su perseverancia y le daba coraje en los momentos de prueba. Para Rosalía, María no era solo un modelo de pureza y obediencia, sino también una compañera fiel en su soledad. Aunque se había alejado aún más de la sociedad, la fama de su santidad continuaba creciendo discretamente. Algunos pastores y campesinos de la región afirmaban haber visto a la joven en oración, siempre recogida e iluminada por una paz inexplicable. Otros relataban que, al pasar cerca de la gruta, sentían una atmósfera de santidad que los llevaba a la oración espontánea. Así, aún sin quererlo, Rosalía seguía siendo luz para los que la rodeaban. Su presencia silenciosa atraía las almas hacia Dios, mostrando que la verdadera evangelización no se hace solo con palabras, sino también con el testimonio de vida. Las batallas espirituales también se intensificaron en su nueva morada. El enemigo no se conformaba con dejarla en paz, y con frecuencia la asaltaba con tentaciones de desánimo, miedo e incluso visiones engañosas. Sin embargo, Rosalía, fortalecida por la oración y la confianza en Cristo, resistía con firmeza. Con cada victoria espiritual, se volvía aún más resiliente, fortalecida como una roca que resiste al viento y a la tormenta. Estas luchas interiores revelaban no solo su fragilidad humana, sino sobre todo la grandeza de la gracia de Dios que obraba en ella. Con el paso del tiempo su vida llegó a ser casi totalmente oculta. Pocos sabían de su existencia, y los que la conocían guardaban un silencio respetuoso sobre su elección. Rosalía, por su parte, no buscaba reconocimiento alguno. Su única preocupación era mantenerse fiel a Cristo hasta el final, viviendo como una esposa consagrada que espera el retorno de su amado. Cada día era para ella una preparación para el encuentro definitivo con Dios, al que aguardaba con paciencia y alegría. La soledad, lejos de ser una carga, era vivida como un don que la acercaba cada vez más al cielo. Durante los años en el monte Quisquina, Rosalía escribió una inscripción que quedó famosa en la tradición. Grabada en la roca, dejaba registrado su nombre y su consagración a Dios, como un testimonio silencioso de su vida eremítica. Este detalle, descubierto siglos después, se convirtió en una de las pruebas más significativas de su existencia histórica y de su elección radical. Las palabras grabadas en la piedra resuenan hasta hoy,
como símbolo de la entrega total de Rosalía, que lo dejó todo para vivir únicamente para Cristo. Rosalía vivió sus últimos años en esa soledad bendita, sostenida por la gracia y por la fe inquebrantable. Poco se sabe de los detalles de su muerte, pero la tradición afirma que murió sola, en su gruta, en profunda unión con Dios. Su paso a la eternidad fue silencioso, sin testigos humanos, pero ciertamente acompañado por los ángeles y por la Virgen María, que vinieron a conducir su alma al cielo. Su muerte, escondida del mundo, sellaba una vida entera de desapego, oración y sacrificio, transformándola en modelo de santidad para las generaciones futuras. El eremitorio del Monte Quisquina, marcado por su presencia y por su inscripción grabada en la roca, se convirtió con el tiempo en lugar de peregrinación. Aunque su fama solo se difundiera plenamente siglos después, ya estaba allí la señal de que Dios había elegido a Rosalía como testigo de su gracia. El silencio de la gruta guardaba el eco de sus oraciones y penitencias, y su memoria permanecería viva, lista para resurgir en el momento en que Palermo más necesitara de su intercesión. La soledad que ella buscó se transformó, por la providencia divina, en un faro para la historia de la Iglesia. Tras su muerte silenciosa en el Monte Quisquina, el nombre de Rosalía permaneció vivo solo en tradiciones locales y entre algunos pocos que aún recordaban su elección radical por Dios. Durante siglos, su memoria quedó casi olvidada, como una semilla escondida en la tierra, aguardando el tiempo propicio para florecer. Palermo, sin embargo, atravesaba períodos de gran prueba. La ciudad, bella y culturalmente rica, fue repetidas veces asolada por guerras, hambres y, sobre todo, por epidemias que diezmaban a la población. Fue en uno de esos momentos de dolor y desesperación cuando la providencia quiso revelar nuevamente la presencia de Rosalía como protectora de la ciudad. En el siglo XVII, una terrible peste cayó sobre Palermo, propagándose rápidamente y cegando miles de vidas. El pueblo, desesperado, recurría a todos los medios posibles, médicos, remedios, procesiones y súplicas, pero nada parecía contener la fuerza destructora de la enfermedad. Las calles se llenaban de cadáveres, familias enteras eran devastadas y el clima de desolación se extendía por toda la ciudad. Era un tiempo de lágrimas y miedo, en el que muchos creían estar ante un castigo divino. Fue entonces cuando, en medio de la tragedia, la figura de Santa Rosalía reapareció, trayendo esperanza a un pueblo al borde del colapso. Según la tradición, Rosalía se apareció en visión a una mujer devota y a un cazador, indicando el lugar donde sus restos mortales estaban escondidos, en el Monte Pellegrino. El episodio se narra con la fuerza de un milagro. La santa, que había vivido escondida y muerto en silencio, eligió aquel momento de dolor colectivo para manifestarse como intercesora de Palermo. La noticia de la visión se difundió rápidamente, reavivando la esperanza del pueblo, que veía en aquella revelación una señal de que Dios no había abandonado su ciudad. La búsqueda de los restos mortales comenzó de inmediato. Guiados por las instrucciones de la visión, encontraron huesos humanos en la gruta del Monte Pellegrino, acompañados de señales que remitían a la vida de Rosalía. El descubrimiento fue recibido con emoción y fe, y pronto el pueblo comenzó a venerar aquellos huesos como reliquias sagradas. Los líderes de la iglesia y las autoridades locales reconocieron la importancia del hallazgo, y se decidió llevar las reliquias en procesión solemne por la ciudad de Palermo, pidiendo la intercesión de la santa para la cesación de la peste. El cortejo fue grandioso. Sacerdotes, religiosos, nobles y el pueblo sencillo se unieron en súplica, llevando las reliquias por las calles desoladas. Durante la procesión, el clima de oración fue tan intenso que muchos comenzaron a relatar señales de curación y de protección. Las campanas repicaban, las multitudes rezaban y cantaban, y los corazones volvían a llenarse de esperanza. Era como si el cielo hubiera abierto sus puertas para derramar sobre Palermo una lluvia de misericordia. Poco tiempo después de la procesión, la peste comenzó a retroceder,
hasta desaparecer completamente de la ciudad. El pueblo no tuvo dudas. Fue por la intercesión de Santa Rosalía que Palermo fue liberada de la epidemia. Desde entonces, la joven ermitaña, antes olvidada, pasó a ser invocada como protectora y patrona de la ciudad. Su fama de santidad se difundió por toda Sicilia y más allá, y su nombre comenzó a asociarse con la curación, la liberación y la misericordia divina. El testimonio de su vida escondida, sumado al milagro atribuido a su intercesión, consolidó su posición como una de las mayores santas de la devoción popular italiana. La Iglesia reconoció oficialmente el culto a Santa Rosalía, confirmando la autenticidad de su santidad. Sus restos fueron preservados como reliquias, y el Monte Pellegrino, donde había vivido como ermitaña, se convirtió en lugar de peregrinación constante. Palermo ganó así una patrona que no solo protegía contra pestes, sino que también inspiraba por la radicalidad de su entrega a Cristo. A partir de ese momento, Santa Rosalía dejó de ser solo una figura local y se volvió símbolo universal de la fuerza de la oración, de la penitencia y de la confianza en la providencia divina. El impacto espiritual de la liberación de Palermo fue profundo. Toda la ciudad reconoció el poder de la intercesión de Santa Rosalía y la fe del pueblo fue renovada. Iglesias y capillas fueron dedicadas en su honor, y su fiesta pasó a celebrarse con gran fervor. Cada año, en el mes de julio, Palermo revive el milagro de su patrona, recordando que, cuando la esperanza humana parece agotarse, Dios envía señales de su misericordia por medio de sus santos. La fiesta de Santa Rosalía se convirtió no solo en una tradición religiosa, sino también en un hito cultural de la ciudad. Con el tiempo, la devoción a Santa Rosalía se extendió más allá de Palermo. Otras ciudades de Sicilia e incluso fuera de Italia comenzaron a invocarla contra pestes y enfermedades contagiosas. Su figura se volvió símbolo de la victoria de la fe sobre el miedo y de la esperanza que renace incluso en los momentos más sombríos. El redescubrimiento de sus restos y el milagro atribuido a su intercesión confirmaron que, aunque había vivido escondida y olvidada del mundo, Dios la había preparado para ser una luz en medio de las tinieblas de la historia. Así, la vida silenciosa de Santa Rosalía, marcada por la soledad y el sacrificio, se reveló en toda su grandeza siglos después, cuando Palermo más la necesitaba. La ermitaña escondida se convirtió en patrona gloriosa. La joven que renunció al mundo se transformó en señal de esperanza para generaciones. Su historia muestra que nada de lo que se hace por amor a Dios se pierde. Incluso la vida más oculta puede, en el momento oportuno, convertirse en instrumento de salvación para muchos. Tras el fin de la peste, Palermo nunca volvió a ser la misma. La ciudad, antes marcada por el miedo y la muerte, renació espiritualmente bajo la protección de Santa Rosalía. Las calles que habían sido escenario de dolor y desesperación se convirtieron en lugares de procesiones de gratitud, y la memoria de la liberación milagrosa quedó grabada en el corazón de cada habitante. El pueblo reconocía que no había sido solo una coincidencia, sino la clara manifestación de la misericordia divina por medio de la intercesión de su nueva patrona. La transformación no era solo exterior, sino también interior. Muchos, tocados por el milagro, volvieron a la práctica de la fe, abandonando una vida de indiferencia religiosa. La devoción popular a Santa Rosalía creció rápidamente. Las iglesias comenzaron a erigir altares en su honor, se esculpieron imágenes para recordar su figura, y las familias empezaron a invocarla en sus oraciones diarias. Su nombre se pronunciaba con respeto y cariño, y muchos padres comenzaron a poner a sus hijas el nombre de Rosalía en señal de gratitud y devoción. El culto a la santa ermitaña se arraigó profundamente en la cultura de Palermo, convirtiéndose en parte inseparable de la identidad del pueblo siciliano. Para ellos, Santa Rosalía no era solo una santa distante, sino una madre cercana que protegía e intercedía ante Dios. El Monte Pellegrino, donde se encontraron sus restos, se convirtió en lugar de fervorosa peregrinación. Personas de todas las clases sociales subían la montaña en penitencia,
oración y agradecimiento. El camino hasta la gruta se volvió símbolo de la búsqueda espiritual. Cada paso se daba con devoción, como si fuera una preparación para encontrar no solo a la santa, sino también a Dios. Con el tiempo, se construyeron capillas y santuarios en el lugar, y el Monte Pellegrino se consolidó como uno de los centros espirituales más importantes de Sicilia. Hasta hoy, los peregrinos recorren ese camino con lágrimas de fe y esperanza. El pueblo de Palermo, marcado por una religiosidad vibrante, encontró en Santa Rosalía un modelo de santidad que le era cercano. A diferencia de otros santos distantes en el tiempo o en el espacio, Rosalía era de allí, de su tierra, de sus montañas y de su ciudad. Esta cercanía hizo que los devotos sintieran aún más intensamente la intercesión de la santa. No era vista solo como patrona oficial, sino como alguien que compartía su historia y su cultura. Así, la devoción popular se volvió viva, sincera y llena de afecto, superando el formalismo religioso y arraigándose en el corazón de las familias. Las fiestas en honor a Santa Rosalía comenzaron a celebrarse con gran esplendor. Cada año, en julio, Palermo se llenaba de vida con procesiones, música, flores y oraciones. El famoso Festino di Santa Rosalía nació como expresión de fe y gratitud. Las calles se iluminaban, los fieles cargaban imágenes de la santa y toda la ciudad se transformaba en un gran altar de alabanza. La fiesta no era solo un evento religioso, sino también social y cultural, reuniendo a ricos y pobres, jóvenes y ancianos, en una celebración común. Hasta hoy el festino es uno de los mayores eventos de la ciudad, testimoniando la fuerza de la devoción a la patrona. La presencia de Santa Rosalía también provocó una transformación en la espiritualidad de la ciudad. Los sermones de los sacerdotes y religiosos comenzaron a enfatizar la importancia de la penitencia, de la oración y de la confianza en Dios, inspirados por el ejemplo de la Santa Ermitaña. Muchas personas adoptaron prácticas de piedad más intensas, como ayunos, peregrinaciones y obras de caridad. Palermo, antes marcada por el miedo a la peste, ahora estaba marcada por la fe viva en Dios y por la devoción ardiente a Santa Rosalía. El testimonio de la joven ermitaña se convertía en un llamado constante a la conversión y a la santidad. La devoción no quedó restringida a Palermo. Pronto, ciudades vecinas y otras regiones de Sicilia comenzaron a invocar a Santa Rosalía como protectora contra pestes y epidemias. Su fama se extendió rápidamente, llegando incluso a otros países europeos. La joven que había vivido escondida en grutas era ahora conocida allende los mares, como señal de que la santidad no se limita por fronteras. La universalidad de su devoción mostraba que su misión iba mucho más allá de Palermo. Dios la había elegido para ser intercesora en tiempos de necesidad para todo su pueblo. Al mismo tiempo que su fama crecía, la figura de Santa Rosalía comenzó a ser representada en pinturas, esculturas y vitrales. Los artistas, inspirados por su historia, la retrataban como una joven de belleza delicada, vestida de ermitaña, muchas veces con una corona de flores y un crucifijo en las manos. Estas imágenes reforzaban la devoción popular, ayudando a los fieles a recordar su vida de penitencia y oración. El imaginario religioso siciliano ganó, con Rosalía, una de las figuras más queridas y veneradas. Su imagen pasó a estar presente no solo en iglesias, sino también en casas, plazas y lugares públicos. El impacto cultural fue tan grande que Santa Rosalía se convirtió en símbolo de identidad para los palermitanos. No era solo una devoción particular, sino un elemento de unidad para toda la ciudad. En tiempos de dificultades, el pueblo se volvía hacia ella. En tiempos de alegría, también la celebraba. Así, su presencia espiritual se consolidó como parte de la vida cotidiana de Sicilia. Pocos santos tuvieron un vínculo tan profundo y duradero con una ciudad como Rosalía con Palermo. Esa relación, construida sobre la fe y la gratitud, permanece viva hasta el día de hoy. Por último, puede decirse que la devoción a Santa Rosalía transformó no solo la religiosidad, sino también la propia historia de Palermo. La ciudad,
que había conocido la desolación de la peste, encontró en la santa ermitaña a su guardiana y protectora. El ejemplo de su vida sencilla y escondida se convirtió en fuerza para todo un pueblo. Cada año, la fiesta de Santa Rosalía recuerda que la santidad, incluso cuando se vive en silencio, puede transformar ciudades enteras y atravesar siglos. Palermo, bajo la protección de su patrona, se volvió un faro de fe y devoción, testimoniando al mundo que Dios nunca abandona a quienes en Él confían. La vida de Santa Rosalía, aunque marcada por el silencio y la soledad, posee un profundo significado espiritual para toda la Iglesia. Su testimonio muestra que la santidad no depende de grandes gestas públicas ni del reconocimiento humano, sino de la fidelidad total a Cristo. Al elegir la vida eremítica, testificó que la verdadera grandeza está en renunciar al mundo y vivir únicamente para Dios. Este mensaje sigue siendo actual, especialmente en un tiempo como el nuestro, en el que tantas voces compiten por la atención del corazón humano. Rosalía nos recuerda que, para escuchar la voz de Dios, se necesita silencio, recogimiento y desapego. El primer aspecto espiritual de su vida es el desapego radical. Nacida en una familia noble, con todas las posibilidades de poder, riqueza y prestigio, renunció a todo para vivir en la pobreza y en el anonimato. Este gesto revela la centralidad del Evangelio en su vida, pues Cristo mismo había enseñado: «Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Rosalía encarnó estas palabras, mostrando que la verdadera libertad no está en acumular bienes o títulos, sino en entregarse totalmente a Dios. Para la Iglesia, su vida es un recordatorio constante de que el corazón humano solo encuentra paz cuando reposa en el Señor. Otro punto fundamental es su vida de oración y penitencia. Rosalía comprendió que, para estar unida a Cristo, era preciso vivir en diálogo constante con Él. Su soledad no fue un vacío, sino un espacio colmado por la presencia de Dios. Sus vigilias, ayunos y oraciones continuas se convirtieron en fuente de gracias no solo para ella, sino para toda la ciudad de Palermo. La Iglesia reconoce en la vida de la santa un ejemplo luminoso de cómo la oración puede transformar la historia, pues su intercesión, siglos después, salvó a la ciudad de la peste. Así, Rosalía enseña que la oración personal tiene consecuencias universales. Santa Rosalía también nos recuerda el valor de la penitencia. En un mundo marcado por la búsqueda del placer y del confort, su vida austera muestra que el sufrimiento ofrecido a Dios posee un valor redentor. Al mortificar su cuerpo, no despreciaba la vida, sino que la ofrecía como sacrificio de amor, uniéndose a la pasión de Cristo. Este aspecto es profundamente cristiano y tiene gran relevancia para la espiritualidad católica. El sufrimiento aceptado con fe se convierte en camino de santificación y fuente de bendiciones para los demás. Rosalía enseña que, en Cristo, incluso los dolores más escondidos pueden volverse fecundos. El testimonio de Rosalía también resalta el valor del silencio y de la contemplación. En una época de ruido constante y prisa, su vida nos desafía a redescubrir la importancia de parar, recogernos y buscar la presencia de Dios. El silencio de su gruta es símbolo de un corazón que rechaza las distracciones del mundo para encontrarse cara a cara con el Creador. Este aspecto es de gran actualidad, pues la Iglesia enseña siempre que la vida espiritual florece en la medida en que cultivamos el recogimiento y la intimidad con Dios. Rosalía es, por lo tanto, una maestra del silencio orante. Otro elemento de gran significado es su devoción a la Virgen María. En María, Rosalía encontró modelo y apoyo para su consagración total a Dios. Al imitar la humildad, la pureza y la obediencia de la Madre de Dios, se convirtió también en ejemplo de consagración mariana para todos los fieles. La Iglesia ve en su vida una confirmación de que María conduce siempre a los hijos de Dios por el camino de la santidad, sosteniéndolos en los momentos de dificultad. Santa Rosalía, como hija devotísima de la Virgen, refuerza la importancia de la oración mariana y del Santo Rosario
en la vida espiritual del cristiano. Santa Rosalía también es recordada por su humildad. A pesar de ser noble y de tener todas las condiciones para destacar en la sociedad, eligió vivir escondida, sin buscar honores ni reconocimiento. Esta humildad contrasta con la soberbia del mundo, que muchas veces valora solo la apariencia y el prestigio. La Iglesia, al proponer su vida como ejemplo, nos muestra que la santidad se construye en la sencillez y en el olvido de sí mismo. Rosalía enseña que, cuanto más se esconde el hombre ante el mundo, más lo exalta Dios en el momento oportuno, como sucedió con su redescubrimiento siglos después. Además, la vida de Rosalía recuerda a todos que la santidad es siempre actual. Aunque vivió en el siglo XII, su mensaje atravesó los siglos y fue redescubierto precisamente en el momento en que la ciudad más lo necesitaba. Esto revela que la gracia de Dios se manifiesta en el tiempo oportuno y que los santos, incluso después de la muerte, continúan activos en la vida de la Iglesia. Rosalía es ejemplo de que la santidad nunca envejece, sino que permanece viva y eficaz en todas las épocas, ofreciendo siempre respuestas a las necesidades del pueblo de Dios. El significado espiritual de Santa Rosalía va más allá de las fronteras de Palermo y de Sicilia. Su ejemplo inspira a todos los cristianos que buscan vivir la fe en medio de las dificultades del mundo moderno. Ella nos muestra que es posible vivir para Dios incluso en contextos adversos y que la fidelidad al Evangelio es siempre fecunda, aunque no sea visible a los ojos humanos. Su vida escondida se transformó en un testimonio universal de fe, esperanza y amor, capaz de iluminar el camino de los fieles en todas las partes del mundo. Por último, puede afirmarse que Santa Rosalía es un llamado constante a la santidad. Su vida sencilla y escondida enseña que todos, independientemente de su condición social, pueden alcanzar la unión con Dios si viven con humildad, oración y entrega. Es un recuerdo vivo de que la santidad no es privilegio de pocos, sino vocación de todos los bautizados. Así, su mensaje espiritual resuena en la Iglesia como una invitación permanente. Sigue a Cristo con todo el corazón, despréndete del mundo y encontrarás la verdadera vida. Palermo encontró en ella a su patrona. La Iglesia encuentra en ella a una maestra de santidad. Después de que Palermo fue liberada de la peste, por intercesión de Santa Rosalía, el culto a su persona se difundió con enorme intensidad. La Iglesia reconoció oficialmente la devoción, permitiendo que las reliquias de la santa fueran veneradas de forma pública. A partir de ese momento, templos, altares y santuarios comenzaron a ser dedicados en su honor. La joven ermitaña, que había vivido escondida en cavernas, pasó a ser recordada y celebrada en procesiones solemnes, liturgias especiales y fiestas populares. Su presencia se volvió constante en la vida religiosa de Sicilia, y su nombre era invocado con confianza en momentos de enfermedad y calamidad. Las reliquias de Santa Rosalía, encontradas en el Monte Pellegrino, fueron tratadas con gran reverencia. La Iglesia, celosa de proteger los signos de su santidad, colocó los restos en relicarios preciosos que eran llevados en procesiones por la ciudad de Palermo. Estos relicarios, muchas veces adornados con oro y plata, reflejaban la profunda devoción del pueblo. Cada vez que las reliquias recorrían las calles, era como si la santa estuviera presente en medio de su pueblo, renovando la esperanza y la fe. Hasta hoy, estas reliquias son custodiadas con gran celo, como tesoro espiritual de la ciudad. El Monte Pellegrino, que ya había sido lugar de retiro de la santa, se convirtió en el centro de la devoción. La gruta donde se descubrieron sus huesos fue transformada en santuario, y miles de peregrinos comenzaron a visitarla anualmente. Subir al Monte Pellegrino se convirtió no solo en una práctica religiosa, sino también en un símbolo de penitencia y fe. Los fieles recorren el camino rezando, cantando y pidiendo la intercesión de la santa. Muchos suben descalzos, en señal de sacrificio, para honrar a aquella que vivió en pobreza y penitencia. El santuario, hasta hoy, es uno de los más visitados de Sicilia, atrayendo devotos de todas partes del mundo.
La fiesta de Santa Rosalía, conocida como Il Festino, se convirtió en una de las mayores celebraciones religiosas y culturales de Italia. Realizada cada año en julio, reúne a miles de personas en las calles de Palermo. Carrozas, música, procesiones y escenificaciones cuentan la historia de la santa y del milagro de la peste. Toda la ciudad se transforma en un gran escenario de fe y alegría. A pesar de su dimensión festiva, el corazón de la celebración es profundamente religioso. Se trata de agradecer a la patrona por la protección constante y renovar la confianza en su intercesión. El festino es hasta hoy señal de identidad y unidad para el pueblo palermitano. La devoción a Santa Rosalía inspiró también una producción artística de gran valor. Pintores, escultores y arquitectos encontraron en la figura de la santa un tema rico en espiritualidad y belleza. Una de las representaciones más famosas es la pintura de Anthony van Dyck, el renombrado pintor flamenco del siglo XVII, que inmortalizó a Santa Rosalía en bellísimas telas durante su estadía en Palermo. En estas obras, ella es retratada como una joven de expresión serena, coronada de flores, mirando al cielo con devoción. Las pinturas de Van Dyck ayudaron a difundir la imagen de Santa Rosalía por toda Europa, haciéndola conocida también fuera de Sicilia. Las esculturas dedicadas a la santa también son numerosas. En muchas iglesias de Palermo y de otras ciudades, su figura está esculpida en mármol, madera o bronce, representada como ermitaña con una corona de rosas y un crucifijo en las manos. Estas imágenes sirven no solo como objetos de devoción, sino también como obras de arte que transmiten la espiritualidad de la santa. Cada detalle, desde la mirada contemplativa hasta la sencillez de sus vestiduras, busca reflejar la pureza de su vida y su entrega total a Dios. El arte, en este caso, se convierte en catequesis, enseñando por la belleza lo que la santa enseñó con su vida. Las reliquias de Santa Rosalía también fueron enviadas a otros lugares como señal de su protección universal. Pequeños fragmentos llegaron a ciudades de Italia e incluso de otros países, acompañados de testimonios de milagros y gracias alcanzadas. Estos relicarios, incluso en tierras distantes, mantienen viva la unión de los fieles con la Santa Ermitaña de Palermo. La Iglesia, al autorizar la difusión de sus reliquias, reconoció la fuerza espiritual de su devoción, que ya no se limitaba solo a Sicilia, sino que alcanzaba a católicos de diversas partes del mundo. Con el tiempo, la figura de Santa Rosalía fue incorporada también en la literatura y en la música. Poetas y escritores compusieron himnos, oraciones y loas en su honor. Canciones populares narraban su historia y mantenían viva la memoria de su intercesión milagrosa. La espiritualidad de Rosalía, así, no quedó restringida a los altares, sino que se difundió por la cultura del pueblo. Esta difusión artística contribuyó a consolidar su devoción e hizo que su memoria fuese transmitida de generación en generación, no solo por la fe, sino también por la belleza de las expresiones culturales. La presencia de Santa Rosalía en el arte y en la cultura demuestra cómo la santidad inspira todas las dimensiones de la vida humana. Su vida escondida en cavernas, aparentemente sin importancia para el mundo, se transformó en fuente inagotable de inspiración para artistas, músicos y escritores. La belleza de su entrega a Dios fue traducida en colores, formas y sonidos, revelando que la santidad es capaz de generar belleza incluso siglos después. Así, Santa Rosalía se convirtió no solo en patrona de Palermo, sino también en musa espiritual de enteras generaciones de artistas. En resumen, el culto, las reliquias y el arte dedicados a Santa Rosalía son expresiones concretas de la fuerza de su intercesión y de la profundidad de su espiritualidad. Palermo encontró en ella su protectora, la Iglesia encontró en ella una santa, y el mundo encontró en ella una fuente de belleza e inspiración. Sus reliquias continúan siendo veneradas, sus imágenes continúan siendo producidas y su fiesta continúa siendo celebrada. Todo esto muestra que la vida escondida de una joven ermitaña se convirtió, por la gracia de Dios, en un faro que ilumina no solo a una ciudad,
sino a toda la Iglesia. El primer gran milagro atribuido a la intercesión de Santa Rosalía fue la liberación de Palermo de la peste en el siglo XVII. El episodio que marcó su redescubrimiento y la devolvió a la devoción popular fue considerado por todos como señal evidente de la intervención divina. La ciudad, devastada por la epidemia, volvió a la vida tras la procesión de sus reliquias, y este acontecimiento se convirtió en el fundamento de la fe del pueblo en su patrona. Ese milagro, sin embargo, fue solo el inicio de una larga lista de gracias, curaciones e intervenciones atribuidas a la Santa Ermitaña, que empezó a ser invocada no solo contra pestes, sino también contra todas las formas de sufrimiento humano. Poco después del fin de la peste, comenzaron a surgir innumerables relatos de curaciones. Personas que habían sido contagiadas por la enfermedad afirmaban haber recuperado la salud al recurrir a la intercesión de Santa Rosalía. Familias enteras testimoniaban que, tras promesas hechas a la patrona, los enfermos mejoraban de manera inexplicable. Estos testimonios eran recogidos por la Iglesia, que veía en ellos la confirmación de la acción divina. Palermo, antes desolada, se transformó en lugar de esperanza, donde todos tenían una historia que contar sobre la santa que había salvado la ciudad. La fe popular, sostenida por estos milagros, crecía cada día. Otro aspecto importante de los milagros atribuidos a Santa Rosalía es la protección contra nuevas epidemias. Siempre que surgía el miedo a enfermedades contagiosas, la ciudad recurría a ella con confianza. Se organizaban procesiones, novenas y oraciones públicas para pedir su protección. Muchas veces, brotes de enfermedades fueron contenidos o disminuyeron tras esas súplicas, y el pueblo veía en ello la confirmación de que la patrona seguía atenta a las necesidades de sus hijos. Así, Santa Rosalía se consolidó como protectora no solo en tiempos de peste, sino en todas las circunstancias en que la salud colectiva estaba en riesgo. Los relatos de milagros individuales también se multiplicaron. Personas que subían en peregrinación al Monte Pelegrino narraban experiencias extraordinarias de curación física y espiritual. Muchos afirmaban que, al tocar las rocas de la gruta o rezar ante sus reliquias, se sentían aliviados de dolores, liberados de enfermedades o fortalecidos en la fe. Otras veces, los milagros eran de orden espiritual, conversiones repentinas, reconciliaciones familiares, liberación de vicios. Santa Rosalía no era vista solo como aquella que curaba cuerpos, sino también como aquella que restauraba almas. Los milagros no se limitaban a Palermo. A medida que la devoción se extendía por Sicilia y más allá, surgían testimonios de gracias alcanzadas en diferentes lugares. En ciudades distantes, familias relataban curaciones tras rezar ante imágenes o relicarios de la santa. En puertos, marineros invocaban su protección en medio de tormentas y le atribuían la salvación de sus vidas. Este alcance universal mostraba que la intercesión de Santa Rosalía no estaba presa a un territorio, sino que se extendía a todos los que recurrían a ella con fe. La Iglesia, ante tantos relatos, procuraba discernir cuidadosamente la autenticidad de los milagros. Muchos fueron reconocidos oficialmente, otros permanecieron en el ámbito de la tradición popular. Lo importante, sin embargo, era que todos testimoniaban la fuerza de la fe del pueblo y la presencia constante de la patrona en la vida cotidiana. Los milagros eran vistos no solo como acontecimientos extraordinarios, sino como señales de que Dios continuaba actuando por medio de su sierva fiel. Santa Rosalía era, así, canal de gracias divinas que fortalecían la confianza de los fieles. A lo largo de los siglos, los milagros atribuidos a su intercesión continuaron inspirando a nuevas generaciones. En tiempos de guerra, muchos recurrieron a ella pidiendo protección contra bombardeos e invasiones. En épocas de hambre, familias pobres contaban que, tras rezar a la santa, encontraban alimento inesperado. En momentos de crisis social, líderes espirituales invocaban su nombre en busca de paz y reconciliación. Estos milagros no solo respondían a necesidades concretas, sino que también alimentaban la esperanza de que Dios nunca abandona a quienes confían en sus santos.
La devoción a Santa Rosalía cobró aún más fuerza durante la pandemia de COVID-19 en el siglo XXI. Muchos fieles volvieron sus ojos hacia la patrona de Palermo, recordando el milagro de la peste del siglo XVII. Iglesias transmitieron novenas y celebraciones en su honor, pidiendo su intercesión por la humanidad sufriente. En Palermo, especialmente, su fiesta cobró un nuevo significado, viviéndose como súplica por protección ante la enfermedad global. Esto muestra que, incluso siglos después, el mensaje y la presencia de la santa siguen vivos, respondiendo a las angustias de cada época. La fuerza de los milagros atribuidos a Santa Rosalía no reside solo en la curación física, sino en la renovación de la fe. Cada gracia recibida se interpreta como señal del amor de Dios, que sigue manifestándose a través de la intercesión de sus santos. Los milagros, por lo tanto, no son solo eventos extraordinarios, sino instrumentos de evangelización que llevan a las personas a acercarse más a Cristo. Rosalía, en ese sentido, es un puente entre el cielo y la tierra, llevando al corazón del pueblo la certeza de que Dios camina con ellos. En resumen, los milagros atribuidos a Santa Rosalía son testimonio vivo de su cercanía con el pueblo y de su misión espiritual. Desde la peste que asoló Palermo hasta los días actuales, ella sigue siendo un signo de esperanza y de curación. Sus milagros no solo aliviaron sufrimientos inmediatos, sino que también fortalecieron la fe de generaciones enteras. Palermo y el mundo encontraron en ella una intercesora fiel, capaz de transformar lágrimas en confianza y desesperación en esperanza. Así, Santa Rosalía permanece viva en la historia no solo como figura del pasado, sino como presencia actuante que sigue obrando maravillas. El legado de Santa Rosalía sobrepasa los límites de Sicilia y llega hasta nosotros como un llamado universal a la santidad. Su vida, marcada por el silencio y la soledad, enseña que la búsqueda de Dios es el verdadero sentido de la existencia humana. Incluso habiendo nacido en una familia noble, comprendió que los bienes materiales no podían saciar la sed de eternidad presente en su alma. Al renunciar al lujo de la corte y elegir la pobreza de la gruta, Rosalía dejó a la humanidad un testimonio que permanece vivo. Solo en Dios encontramos la verdadera felicidad. Esta enseñanza, simple y profunda, es la base de su legado espiritual. La actualidad de Santa Rosalía se revela especialmente en un mundo que con frecuencia valora la apariencia, el consumo y el éxito a cualquier costo. Su vida es un contrapunto radical, mostrando que la verdadera grandeza está en renunciar a sí mismo por amor a Dios. En una sociedad ruidosa y agitada, Rosalía nos recuerda la importancia del silencio, de la oración y del recogimiento. En un tiempo en que muchos buscan soluciones fáciles para los sufrimientos, ella nos muestra el valor de la penitencia y de la confianza en Cristo. Así, su mensaje sigue siendo faro que ilumina los caminos inciertos de la modernidad. Otro aspecto del legado de Santa Rosalía es su cercanía con el pueblo. Aunque vivió escondida, fue descubierta en el momento en que Palermo más necesitaba esperanza. Esto muestra que los santos no son solo ejemplos distantes, sino presencias vivas que caminan con la Iglesia en cada tiempo de la historia. Su intercesión durante la peste y los innumerables milagros atribuidos a ella revelan que Dios, en su providencia, elige instrumentos humildes para realizar grandes obras. Este aspecto la hace especialmente querida por los fieles, que la sienten como una amiga cercana, capaz de escuchar y atender sus súplicas. El culto a Santa Rosalía demuestra también cómo la fe cristiana se encarna en la cultura de un pueblo. En Palermo, su fiesta anual no es solo un evento religioso, sino también cultural y social, que une generaciones y mantiene viva la memoria del milagro que marcó a la ciudad. La devoción a la patrona se transformó en parte esencial de la identidad palermitana, mostrando cómo la fe puede moldear tradiciones, inspirar arte y generar unidad. Este legado cultural es inseparable del espiritual, pues ambos revelan que la santidad es capaz de transformar sociedades enteras.
Santa Rosalía tiene también un legado misionero. Su devoción se extendió más allá de Sicilia, alcanzando diferentes países y continentes. Hoy, su nombre es invocado por fieles de diversas culturas, especialmente en tiempos de enfermedad y sufrimiento. Esto muestra que la santidad no conoce fronteras y que el mensaje de su vida tiene valor universal. El eremitorio de la joven siciliana se convirtió así en punto de partida para una devoción que alcanza a millones de personas. Su legado misionero confirma que los santos no pertenecen solo a una ciudad o nación, sino a toda la Iglesia. La vida de Santa Rosalía es también una invitación a la juventud. En un tiempo en que los jóvenes son muchas veces presionados a seguir caminos de poder, fama y riqueza, ella testifica que es posible elegir a Cristo por encima de todo. Su coraje al decir no a las expectativas de la sociedad y sí a la voz de Dios es ejemplo para quienes buscan un sentido más profundo para la vida. La juventud encuentra en ella a una hermana que muestra que vale la pena renunciar al mundo para ganar la eternidad. Así, su legado permanece vivo como inspiración para nuevas vocaciones a la vida consagrada. En tiempos de crisis globales, como pandemias, guerras y desastres, Santa Rosalía sigue siendo recordada como protectora. Su intercesión en la peste de Palermo se convirtió en símbolo de esperanza en todas las épocas de sufrimiento colectivo. Durante la reciente pandemia de COVID-19, muchos volvieron sus ojos a ella, pidiendo nuevamente su ayuda ante el miedo y el dolor. Esto confirma que los santos son siempre actuales, pues su misión es eterna: llevar a los hombres a confiar en Dios en todas las circunstancias. El legado de Rosalía es, por lo tanto, también un legado de esperanza para la humanidad sufriente. Otro elemento de su actualidad es la ecología espiritual presente en su vida. Viviendo en contacto directo con la naturaleza, en las grutas y montañas de Sicilia, Rosalía contemplaba la creación como reflejo de la grandeza de Dios. Este aspecto resuena fuertemente en nuestros días, cuando crece la preocupación por el cuidado de la casa común. Su vida muestra que es posible vivir en armonía con la naturaleza, viéndola no como objeto de explotación, sino como espacio de encuentro con el Creador. En ese sentido, Santa Rosalía es también un ejemplo de espiritualidad ecológica, profundamente unida a la fe cristiana. El legado de Santa Rosalía no se agota en Palermo ni en el pasado. Sigue resonando en la Iglesia como llamado permanente a la santidad. Su vida escondida es prueba de que Dios se sirve incluso de los gestos más silenciosos para realizar grandes obras. Su testimonio atraviesa los siglos y llega hasta nosotros como voz que invita a la conversión, a la humildad y a la confianza en Dios. En cada generación, Rosalía se convierte en respuesta a las necesidades espirituales de su tiempo, mostrando que la santidad es siempre actual y necesaria. Por último, podemos afirmar que Santa Rosalía es presencia viva de la misericordia de Dios. Su historia muestra que, incluso cuando el mundo olvida, Dios recuerda y exalta a los humildes. La joven ermitaña que murió sola en una gruta se convirtió en patrona de una gran ciudad, intercesora poderosa y ejemplo luminoso de santidad. Su legado es una invitación a todos los fieles: buscar a Dios con corazón puro, vivir con sencillez y entregarse enteramente al Señor. Palermo encontró en ella a su guardiana. La Iglesia encuentra en ella a una maestra, y cada cristiano puede encontrar en ella a una amiga en el camino hacia el cielo.